Amigos de Noticias 058, sean todas y todos bienvenidos a esta entrevista especial. Mi invitado de hoy es nada más y nada menos que Stalin Martínez. Él es ingeniero civil, es politólogo y bueno, viene de República Dominicana. Llegó a Venezuela la semana pasada, así que bienvenido a Venezuela. Stalin, ¿cómo te sientes? Hola Rosa, muchas gracias por la invitación, tanto a ti como al equipo de Noticias 058. Bueno, me comentabas fuera de cámara que llegaste la semana pasada justamente en una oleada de veedores internacionales. Esto en el marco de la consulta popular que se realizó en nuestro país el pasado domingo 8 de marzo. Cuéntame un poco cómo fue este proceso. Me comentabas que no es la primera vez que vienes a nuestro país. ¿Cómo conseguiste en esta oportunidad Caracas? Cuéntame. Sí, mira, a pesar de todo lo que ha venido pasando en las últimas semanas, llegamos a Caracas, nos hicieron la invitación para venir como veedor del proceso de consulta popular, que a mi juicio, al de muchos delegados internacionales, nos sigue pareciendo súper importante esta experiencia en Venezuela, que son de las cosas que nosotros tenemos que hablar en nuestros países. Es decir, esa soberanía nacional, colectiva, en el cual las comunas votan por proyectos que van en beneficio de sus comunidades, que son expresiones sociales y políticas que no son muy comunes en América Latina. Y dentro del marco de la situación general en el cual Venezuela viene arrastrando en términos de toda esa propaganda, eso es lo que es realmente democracia popular. Claro, bueno, rescatando lo que acabas de mencionar, sí, me gustaría darle un aplauso de pie, por supuesto, al pueblo venezolano, que ha dado avances bastante significativos, ¿no?, en este tema de lo que son las elecciones y el proceso de la jornada electoral que se realiza. Esta fue la primera consulta nacional popular 2026 que realiza nuestro país, obviamente dentro de una política de paz. Realmente es un ejemplo para los distintos países que conforman la región el tema de llevar a consulta del pueblo cuáles serán los proyectos en los que se va a realizar la inversión. Esto que a su vez repercute en mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de cada una de las 3.335 sectores que tiene nuestro país. Cuéntame, ¿hay alguna experiencia similar en tu país? Mira, yo he tenido la oportunidad desde joven de no solo obviamente conocer mi país, también conocer otras experiencias a nivel del continente. Y lo que pasa en Venezuela realmente no lo he visto en ninguna otra parte. Esa participación que obviamente llega a raíz de la llegada de Chávez al poder, de estas consultas populares, de decirle a la gente, mire, ¿qué usted quiere? Sí o no, participe. Además de eso, haciendo propuestas. Eso en el continente realmente es una experiencia enriquecedora y para nosotros. Es decir, nosotros cada vez que venimos aquí a Venezuela y más conocemos, profundizamos sobre el proceso, realmente para nosotros son experiencias muy importantes porque realmente nos vamos nutridos de cosas y de ideas las cuales podemos implementar en nuestros países. Porque obviamente aquí hay un proceso de cambio que se inició hace 27 años, que no es la realidad de la mayoría de nuestros países, incluyendo obviamente la República Dominicana. Sí, bueno, eso que mencionas es completamente cierto. La llegada del presidente Hugo Chávez en su momento marcó un antes y un después, no solamente en la historia de nuestro país, también en la historia no solamente regional, sino a nivel mundial. Sin duda, el liderazgo que tenía Chávez se traspoló a diferentes áreas, a diferentes acciones, y bueno, muchas de esas están representadas en lo que hoy vemos como es la lucha de los pueblos, la organización popular y por supuesto la resistencia que se ha tenido en muchos aspectos. Y colocando este tema sobre la mesa que mencionabas de este proceso de cambio,
Bueno, no es para nada un secreto todo lo que ha sucedido en nuestro país desde el pasado 3 de enero y cuáles han sido las consecuencias que ha tenido no solamente en Venezuela, sino en diferentes actores políticos y sociales a lo largo del mundo. Quisiera conocer tu opinión sobre esto porque, bueno, además también eres politólogo, me gustaría que pudieses hacerme un análisis. Mira, realmente lo que pasó en Venezuela el 3 de enero hay que contextualizarlo. Desde antes de la llegada al poder ya era un proceso que estaba siendo boicoteado. Es decir, hagamos un recuento, desde el golpe de Estado del 2002, luego el incremento de las sanciones por parte de Estados Unidos, luego lo que pasó con Juan Guaidó, que esto hay que recordárselo a la gente porque la gente no lo recuerda, es decir, una persona que no ha participado en ningún proceso electoral se autoproclama presidente de un país. Estados Unidos, la Unión Europea, en cuestión de horas, los reconocen y algo totalmente hasta ridículo, pero prácticamente una parte importante de los gobiernos lo reconocieron. Las sanciones criminales que se impusieron al pueblo venezolano, que generaron las migraciones masivas, una política totalmente criminal, porque obviamente si tú sancionas una economía meramente petrolera, creas una situación bastante complicada y luego en el proceso de pandemia, en la pandemia, todo esto agudizando obviamente la situación de la población y ese proceso, eso fue un proceso que inició hace 27 años y que culminó lamentablemente con la violación a la soberanía nacional de un país que nunca ha agredido a otro país y que obviamente crea una herida social en todo el continente, porque no es la primera vez que Estados Unidos hace este tipo de acciones. En República Dominicana, en 1965, se produjo la segunda intervención norteamericana. Al igual que Caracas, Santo Domingo también fue bombardeado, dejando miles de muertos, que hasta el día de hoy, haciendo memoria histórica, son de la tarea pendiente que tiene la incipiente democracia dominicana. Pero también podemos mencionar el caso de Salvador Allende. Desde antes de asumir la presidencia ya se estaban gestando planes para darle un golpe de Estado. Se reivindicaba socialista, pero ganó por la vía electoral y la CIA y los planes estructurados por el secretario de Estado de ese momento, Henry Kissinger, terminaron en el lamentable derrocamiento del gobierno de Salvador Allende, atacando principalmente la industria en sentido general y poniendo los sindicatos también en contra del gobierno, pero también podemos mencionar el caso de Arbenz en Guatemala, las intervenciones en Haití. Han sido múltiples las intervenciones, no solo en América Latina, sino en varias partes del mundo, de que si Estados Unidos no participa directamente, crea las condiciones para que gobiernos que llegaron por la vía popular, por la vía electoral, que es el modelo que ellos reivindican, pero si no van con los intereses que ellos dicen representar, entonces pasan este tipo de cosas. Sí, es cierto. Es importante hacer un recordatorio, ¿no?, de todos los que han sido estas acciones injerencistas por parte de, digamos, la administración, el gobierno estadounidense, no solamente en República Dominicana, sino en otros países del continente que bajo la figura del orden y la estabilidad han hecho acciones como lo que atravesamos acá en Venezuela el pasado 3 de enero, ¿correcto? Y cuéntame cuál sería la lectura para un momento de paz o soberanía de los pueblos respecto a este escenario específicamente, tomando en consideración cómo el proceso que atraviesa Estados Unidos en este momento, actualmente, a nivel de política. Sí, mira, hay que apelar a la memoria histórica de nuestro pueblo, de nuestros pueblos. ¿Por qué? Porque no es la primera agresión que sufre un pueblo hermano como Venezuela. Y como te digo, cuando pasó eso,
mucha, gran parte en el mundo no, nos quedamos en shock porque prácticamente esto generó una ruptura del orden internacional, del derecho internacional, en el cual ahora mismo en la actualidad estamos viviendo tiempos muy difíciles porque se ha implementado la ley de la selva, se ataca a Venezuela, se ataca de manera indirecta el hermano pueblo de Cuba con un cerco militar, como duró varios meses el pueblo venezolano bajo el falso alegato de la denominada guerra contra el narcotráfico, que no es más que una farsa en la realidad, porque ya se acabaron los bombardeos en el Caribe, ya se acabó el narcotráfico, como ellos lo definían. No, lo que buscaban con estas acciones es lo que siempre han buscado, es apoderarse de los recursos naturales de nuestros pueblos. Bueno, y colocando en contexto y sobre la mesa el tema de los recursos naturales. Sobre este tema, no solamente está el caso Venezuela, también hay que hacer mención a Palestina. Sabemos que históricamente esto viene desde una data, desde hace más de 200 años, y todo empieza con el tema petrolero. Cuéntame un poco cómo se vive la juventud, todo este tema de la lucha pro-Palestina, pro-Irán y la resistencia de los pueblos ante este ataque sistemático que se realiza desde hace mucho tiempo y desde diferentes trincheras. Sí, mira, como tú muy bien lo has estado planteando, no es un tema de democracia, no es un tema de orden, es un tema de intereses, porque vemos cómo el Estado paria y genocida de Israel ha estado ejecutando un genocidio contra el pueblo palestino, más de 70.000 muertes, según las estadísticas, pero otros expertos afirman que es mucho más de esa cantidad, principalmente mujeres y niños. Es decir, una limpieza étnica bajo el apoyo de los Estados Unidos. Porque tenemos que decir que gran parte del poderío militar del Estado de Israel proviene no solo del dinero de los contribuyentes estadounidenses, sino en armas, porque Israel es un actor clave, importante para los Estados Unidos porque defiende sus intereses y no permite que ningún otro país del denominado Medio Oriente tenga acceso a ese tipo de armas. Por eso vemos lo que está ocurriendo en la actualidad en el caso de Irán, porque lo que pasó en Venezuela no es un hecho aislado, ni lo que está pasando en Cuba, ni lo que está pasando en Irán. Eso está desde hace mucho tiempo en papeles. Obviamente, ante una situación interna en el segundo mandato del gobierno de Donald Trump, en el cual se siente asediado este gobierno por casos internos, principalmente el caso de los archivos de Jeffrey Epstein y sobre todo porque en poco tiempo se van a celebrar elecciones de medio término en Estados Unidos, que todo indica que estas acciones militares son un golpe de efecto para frenar la derrota que sufrió el Partido Republicano. Mira, me gustaría que conversáramos un poco de manera más profunda lo que es el tema del caso Venezuela, ¿no? Bueno, ya hemos conocido todo lo que ha sucedido y ahora colocando el tema sobre el contexto. ¿Cómo recibe República Dominicana el nombramiento de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, tomando en consideración que Venezuela y República Dominicana son países hermanos y han tenido lazos profundos de amistad y diplomacia a lo largo de mucho tiempo? Sí, mira, hay una historia muy importante, inclusive el padre de la patria de la República Dominicana, Juan Pablo Duarte, duró muchos años aquí exiliado y murió aquí, en Caracas. Y sobre todo, somos los pueblos caribeños somos muy parecidos y obviamente
la designación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada es un proceso importante porque significa la continuidad del proceso. Yo creo que las cosas hay que verlas en frío. Delcy es la continuidad del proceso dentro del marco del contexto que es bastante complejo, pero los liderazgos en tiempos difíciles tienen que saber cómo llevar la rienda ante tanta complicación en el mundo. Mira, quisiera saber desde tu posición de politólogo, ¿cómo analizas este restablecimiento de relaciones diplomáticas entre, obviamente, el gobierno venezolano y el gobierno estadounidense? Esto haciendo un énfasis en las acciones del pasado 3 de enero y además todo el tema de las sanciones y todo el ataque sistemático que se ha realizado contra nuestro país en los últimos años. Sí, mira, o sea que en este contexto siempre había mucho negacionismo con respecto a las sanciones que le imponía el gobierno norteamericano. A raíz de todo lo sucedido y que se han ido restableciendo las relaciones diplomáticas, ¿qué es lo que debe primar realmente entre los estados? La buena comunicación, pero sobre todo el respeto mutuo a la autodeterminación y la soberanía de los pueblos. Yo creo que en este tiempo tan complejo, sin dejar de levantar las banderas de lucha y obviamente nunca dejar de exigir la liberación del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores. Luego de este análisis, a tu juicio, ¿cuál sería entonces el panorama, el escenario político para Venezuela en los próximos años, tomando en consideración, repito, la importancia de nuestro país para el juego, digamos, en el ajedrez de la región, la importancia que tiene nuestro país para la política internacional? Mira, realmente el futuro es incierto, pero obviamente Venezuela, como potencia petrolera y todos los recursos que hay en la tabla periódica de Mendelier, en este contexto de que, por ejemplo, el proceso de guerra en Medio Oriente, los analistas definen que el barril del petróleo va a alcanzar un récord histórico en más de $150. Es decir, en ese contexto, Venezuela juega un rol bastante importante, inclusive forma parte del diseño de todas las acciones que se tienen. Porque Venezuela ahora, con el restablecimiento de las relaciones, digamos que como potencia petrolera, y sobre todo en el marco de los acuerdos, pueden tener un acceso mucho más fluido al petróleo venezolano, que siempre es el gran interés, porque todo esto obviamente tiene que ver dentro del marco de la geopolítica, de la disputa entre China y Estados Unidos. Entonces, podríamos decir que la posición que tiene actualmente Venezuela en el tablero geopolítico internacional es una victoria para la Revolución Bolivariana. ¿Qué me respondería Stalin a esta pregunta? Claro que sí, porque sobre todo han mantenido el país en paz, que es lo que necesitan los pueblos. Realmente creo que se equivocaron con esas acciones porque lo que aspiraban era un proceso de desestabilizar internamente Venezuela. Hay que felicitar al pueblo venezolano, que ha sido, luego de esa agresión, bastante resiliente, pero sin olvidar jamás lo sucedido. Bueno, ahora me gustaría conversar un poco sobre República Dominicana. Cuéntame un poco un caso que has denunciado a través de las redes sociales y en otras plataformas. Se trata del caso Senasa. Para muchas personas que están fuera, digamos, del conocimiento de lo que implica este caso, me gustaría que los colocaras en contexto, tomando en consideración la importancia que tiene el tema de la salud pública y cómo afecta esto la calidad de vida en República Dominicana. Sí, tú sabes que uno de los principales problemas
de la democracia y de los gobiernos latinoamericanos es la corrupción. En el caso de la República Dominicana, el caso de SENASA, como tú muy bien lo mencionas, el Seguro Nacional de Salud, ha sido objeto de un esquema de corrupción para beneficiar a terceros, pero ha causado una herida social importante en la población dominicana, ya que es el dinero de la salud con el cual los pobres tienen acceso a medicamentos, a operaciones, y todo esto ha sido objeto de un esquema fraudulento para beneficiar a una clase empresarial corrupta y podrida, y realmente ha sido el caso de corrupción más grande en la historia de la República Dominicana, y por tratarse del dinero para la persona atenderse y mantenerse en salud, realmente tiene un sabor muy amargo. Y en consecuencia de esto, ¿cuál sería la postura del Frente Amplio Partido, obviamente al que tú representas y militas en República Dominicana? ¿Cuáles serían estos desafíos que afronta la juventud para hacerle frente, digamos, a estas políticas que no benefician al pueblo? Bueno, la movilización popular y que todo aquel que se haya robado un peso en detrimento de la salud de la población dominicana, que devuelva el dinero y que pague en la cárcel por cada peso robado a la población dominicana, estableciendo tanto las implicaciones políticas, las confabulaciones políticas y empresariales. Cero impunidad. Mira, ¿y cuál sería, en base a esta experiencia que traen ustedes desde República Dominicana y a la juventud, cuál sería ese llamado a los pueblos organizados, a la juventud que se mantiene en pie de lucha por reivindicar los derechos sociales? ¿Cuál sería ese mensaje desde República Dominicana? Mira, organización y movilización popular ante el avance de la ultraderecha y del fascismo en el mundo, negador de derechos. Bueno, ¿crees entonces de que es posible creer en la política, en los momentos en los que se encuentra la región en este momento? ¿Cuáles serían esos cambios que deberían de realizarse, digamos, para hacer un cambio de todo el panorama y vislumbrar un futuro muchísimo mejor para todas las clases y para todos los pueblos que históricamente han hecho la petición de sus derechos? Sí, mira, la organización popular y política de la juventud, porque obviamente vivimos en tiempos muy complejos en el cual se juega de manera consciente a la desmovilización, principalmente de las juventudes del mundo, para que no defiendan su derecho, para que cada vez más asuman posturas individuales y no en el marco de lo colectivo que beneficien a la mayoría de las personas. Es conciencia, organización y movilización popular. Bueno, con el tema de la organización popular, desde República Dominicana se hacen algunas acciones para el apoyo pro-Palestina, pro-Irán. ¿Cómo se ha venido trabajando el tema de la organización popular? Porque bueno, digamos que el mundo entero ha sido testigo de cómo ha sido este ataque sistemático contra personas inocentes y la cantidad de vidas que se han perdido en todo este proceso de más de 2 años desde que comenzó una nueva escalada de violencia en este territorio. Sí, mira, desde el inicio del genocidio contra el pueblo palestino, desde las universidades, desde los gremios, ha habido una respuesta popular de rechazo a esta masacre que se han estado realizando, porque obviamente el actual gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader forma parte de este enclave que se ha formado de el llamado escudo de la democracia o Junta de Paz,
que ha obviamente convocado Donald Trump, y obviamente hay una alineación con estas políticas criminales, pero desde los sectores sociales, populares y políticos de las izquierdas y el progresismo, se ha dado una respuesta de calle. Bueno, desde Venezuela nosotros también hemos realizado diversas manifestaciones de apoyo, movilizaciones pacíficas en respaldo a el pueblo de Palestina, porque bueno, cómo no solidarizarse con el dolor de los pueblos, con todo lo que ha sucedido a lo largo de estos más de 2 años, donde han sido víctimas y han perdido, digamos, la vida personas inocentes, mujeres, niños. Y la juventud acá en Venezuela también ha sido muy partícipe de esto, haciendo un llamado a la solidaridad, al cese de las agresiones. Y con respecto a eso, como politólogo, me gustaría que pudieras contarnos cuál es la postura desde la organización con respecto a la inacción que ha tenido organismos internacionales, por ejemplo, en materia de derechos humanos como la ONU, que no ha tenido una posición firme y ha pedido el cese de esta escalada de violencia. Mira, la ONU, al igual que otras organizaciones, como tú lo mencionas, internacionales, como el caso de la OEA, obviamente, ante su dependencia económica de los Estados Unidos, han jugado unos roles que dejan bastante que desear. Es decir, ante lo obvio, apelan muchas veces a discursos vacíos. Es decir, no hay posiciones claras en muchas ocasiones en las cosas que están pasando con el mundo, cuando deben haber acciones mucho más contundentes o pronunciamientos mucho más contundentes con las cosas que han venido pasando realmente. Ha dejado demasiado que desear. Stalin, me gustaría conocer tu posición como politólogo y bueno, obviamente también como una persona que es luchador social, que tiene esta sensibilidad de la resistencia, ¿no? ¿Cuál sería tu análisis para un escenario en cuanto a este conflicto que se registra desde hace varios meses en esta zona de Palestina? ¿Cuál sería tu análisis del fin de esta escalada? ¿Crees que Estados Unidos puede tener otro tipo de acciones? Me gustaría conocer tu opinión. Mira, la solución obviamente siempre será la creación de los dos estados, como fue planteado en la resolución de 1947-1948. La creación del Estado palestino y que le sean devueltas todas las tierras que al día de hoy siguen siendo ocupadas por el Estado sionista de Israel. Esa es la solución, realmente. Claro, también hay que recordar que Estados Unidos ha servido como de mediador, por así decirlo, y ha puesto sobre la mesa la posibilidad de una especie de paz. ¿Crees que eso realmente es así? Sí, Estados Unidos ha jugado un rol de mediador, pero un rol de mediador interesado, porque por un lado dice que está mediando, pero por el otro lado le echa gasolina al fuego, porque el principal proveedor de armas y también de inteligencia al Estado de Israel es el gobierno de los Estados Unidos. Es decir, juega unos roles, vemos como en medio de una negociación con la República Islámica de Irán, Irán de un momento a otro es atacado por el Estado paria y genocida de Israel y por el propio Estados Unidos. Es decir, ahí tiene que haber una confluencia de otros países que sirvan también de contrapeso, como China y Rusia. Con respecto a estos actores que mencionas, China y Rusia, ¿cuál sería tu lectura, tomando en cuenta de que son piezas fundamentales en el ajedrez geopolítico, sobre todo con Estados Unidos? ¿Cuál realmente crees que
sería la posición de ellos frente a un aumento de la escalada de la violencia? Mira, obviamente siempre hay personas que se benefician de la guerra, pero obviamente eso mete en una dinámica a toda la población que repercute en la cotidianidad de las personas. Es decir, ya el precio del petróleo ha subido, eso implica que los combustibles, los alimentos en nuestros países, ya eso tiene un efecto negativo. Obviamente estos países también tienen sus realidades. Rusia está en una dinámica de una guerra de desgaste con Ucrania, en el que no solo con Ucrania, es con toda Europa que ha estado inmiscuida y el propio Estados Unidos, con apoyo militar, financiero, de inteligencia, el propio rol de China, pero obviamente debe haber un rol mucho más activo, sobre todo para desescalar lo que ha estado pasando en Medio Oriente, no solo con las agresiones de Israel, no solo en Palestina, sino prácticamente contra todos sus vecinos, porque también el Líbano en estos momentos está siendo objeto de bombardeos. Y también lo que ha estado pasando en Irán. Deben jugar un rol mucho más beligerante, pero entendiendo también las propias situaciones que ellos tienen. Claro, te lo comentaba porque justamente Estados Unidos se planteó como el mediador, ¿no? Recordemos que al momento de la negociación entre Rusia y Ucrania, Estados Unidos salió y dijo, mira, aquí hay un plan para terminar con este conflicto, metió su mano y realmente es posible que vuelva a repetirse el mismo escenario con la situación actual. Miramos ahora panorama Venezuela. Es posible que esto pueda traducirse quizás en un cese de las acciones bélicas contra el Estado de Palestina. Mira, decía el Che Guevara que al imperialismo no se le puede creer ni un tantito. Donald Trump, dentro de su promesa de campaña, una era que no se iba a meter en ninguna guerra, y ya vemos lo que ha estado pasando, y que en cuestión de días él iba a poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. Y ya vemos los resultados. Ni una cosa ni la otra. Bueno, Stalin, para culminar, me gustaría que pudieses comentarme qué te parece. ¿Es creíble que los jóvenes puedan seguir creyendo en la política como una herramienta de transformación en todo este escenario que observamos hoy por hoy en el mundo? Sí, claro. Obviamente, como te hacía la referencia anteriormente, siempre se juega a que los jóvenes no participen en política, cuando debe ser todo lo contrario. Cada día más hay que seguir concientizando a los jóvenes para que se metan en los problemas que no solo los perjudican de manera individual, sino de manera colectiva. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Los invito a que sigan informados a través de las redes sociales de Noticias 058, esta y otras informaciones del acontecer nacional, local, regional e internacional. Yo soy Rosangélica Mucoa, esto es Noticias 058. Stalin, muchísimas gracias, eres bienvenido, Venezuela es tu casa. Muchísimas gracias.